Amigos, para nosotros darles la bienvenida. Una nueva propuesta de la tarde en casa en un Montevideo que acaba de darle la bienvenida al otoño. ¿Cómo anda, o el día? Muy bien, ¿y usted? Así me recibe. Y bueno, no, lo de ahora, se terminó el verano formalmente. Lo de las estaciones no lo manejo yo. No, claro. Que si no, bien que el invierno no parecía nunca en todo el año. Yo sé que me cobardea en invierno. Pero se terminó el verano. Y los equinoccios es lo que tiene. Llega un momento en el que se dan. Porque hoy es 20. Y hoy es 20, ya sí. se nos fue. Bueno, y está. sí. Se acabó la fiesta fue bueno veraniega. Mientras duró. Pero igual seguimos con buen tiempo en todo el país. Exacto. Con temperaturas bastante o muy agradables. Y con preocupación porque en algunos lugares donde se necesitaba el agua todavía no llegó, pero sí hubo bastante agua en otros lugares y de alguna manera eso empata una situación que esperamos en los próximos días vuelva a ser mejor todavía. Nosotros dándole la bienvenida a un invitado, afortunadamente cuando podemos comenzamos ya nuestro programa con invitados en vivo. Y la noticia la generó en la tarde de ayer, bueno, al mediodía de ayer. Ya cuando nosotros estábamos al aire, esta noticia ya se había conocido. Si bien en la tarde el responsable de esta decisión por parte de la Fiscalía había llamado a una conferencia de prensa. De la conferencia de prensa todavía no habíamos dado cuenta. La información se completó al cierre de la jornada y en el marco de la misma, nuestro invitado, a quien le agradecemos especialmente, es una de las personas que, según considera el fiscal Pacheco, puede llegar a estar incurriendo en algún tipo de delito. Le agradecemos que nos acompañe en el día de hoy. Estamos hoy hablando con alguien a quien también entrevistamos cuando era director de ANCAP. Representando el Partido Colorado, Juan Justo Amaro, bienvenido, muchas gracias. Por un gusto, el agradecido soy yo y empiezo con una reflexión. Sí. Yo soy un hombre de honor en la vida. Tengo 61 años de vida limpia, de vida íntegra. Pasé por distintas responsabilidades públicas. No tengo ningún hijo en el Estado. Tengo varios hijos, ninguno en el Estado. Mi señora es docente, no trabaja en el mismo lugar que trabajaba antes de casarse conmigo. No hice riqueza. Y cuando digo que para mí lo más importante es el honor, es porque si yo sintiera que hubiera cometido el menor delito, yo estaba debajo de una cama avergonzado. Entonces decía al revés. No sé si sale algún otro. Yo salgo inmediatamente a defender mi honor, que es lo más sagrado que tengo, porque más te digo, estoy en política y me ha tocado ganar y perder. Nací luchando contra la dictadura, mi padre estaba proscripto en la dictadura y yo tuve que ponerme el cuadro al hombro y estuve 5 veces preso por actos clandestinos. Me ha tocado distintas etapas de la vida donde he ganado elecciones, he perdido más que las que he ganado. A mi generación le tocó un quiebre, ganó el Frente Amplio y llevamos 3 gobiernos donde evidentemente yo he perdido, pero siempre mantuve la misma conducta, defender las cosas en las que creo, luchar por lo que es mi verdad, no sumarme a lo que muchas veces quieren algunos de que yo trate de ofender al adversario porque es mi adversario. Yo siempre defendí lo que creí que era mi verdad, lo que creí que eran las cosas que... actuar con honestidad. Yo no tengo... Algunos me decían, hay que hablar mal de Sendik. Digo, yo voy a criticar, por ejemplo... ¿Quiénes le decían, Amaro? En la vida es el amigo que te quiere favorecer. Bien. Y dice, el negocio es pegarle. Y yo voy a criticar las cosas que debo criticar. Por ejemplo, lo he dicho 1 y 1000 veces. ¿Cómo es posible que el señor Daniel Martínez, que fue el primer presidente de ANCAP, no haya sido citado una vez y a mí me estén procesando por abuso de funciones? Cuando yo asumí, había 800 millones de dólares de endeudamiento con Venezuela. 800 millones de dólares de endeudamiento con Venezuela. Yo asumí en el año 2010 con 800 millones de endeudamiento con Venezuela y con Alurre funcionando desde 2006 con Sendik y Martínez. Martínez presidente, Sendik vicepresidente. Me encuentro con un endeudamiento enorme que tenía Alurre. No voté un solo crédito para agrandar el endeudamiento que existía, porque sentía que no resistía el organismo. Pero a la vez, yo cuando muchos me buscaban si yo veía actos de corrupción, siempre dije que no, porque si hubiera visto actos de corrupción hubiera ido a la justicia a denunciar. Y hoy la justicia opinó y evidentemente hay cosas que cada uno lo tendrá que definir, pero sobre 14, 15 carpetas, a mí me tocan en una.
Sí, en el caso de Trafigura. El tema de Trafigura. Sí, y lo voy a explicar. Intermediación peculiar y lo voy a explicar. ANCAP, entre Ecuador y... Lo voy a explicar claramente. Cuando yo asumo, Trafigura ya estaba haciendo este negocio, era un contrato que firmaron antes de mi gestión entre ANCAP y Petroecuador. Después viene la figura de Trafigura a partir de enero y yo asumo igual que Cami y Juan Gómez en julio de ese mismo año. O sea, Cami es representante por el Partido Nacional. Sí, como usted era por el Partido Colorado, y ¿verdad? Juan Gómez era por el Frente Amplio. Perfecto. ¿no? Claro, lo que dice el fiscal Pacheco ayer, consta obviamente en sus conclusiones, excluye a Cami expresamente porque dice que Cami se dio cuenta que había irregularidades y empezó a interesarse o a pedir explicaciones con respecto a esas irregularidades. Yo creo que el fiscal Pacheco está muy bien en no procesar a Cami. Creo que lo que está mal es en procesarme a mí. ¿Por qué? Porque yo voté lo mismo que Cami, pero voté con una responsabilidad. Tengo un documento donde yo le pido al jefe de jurídica que me dé la opinión sobre el tema si era legal y me dijo que el artículo 33 del TOCAF habilitaba esa negociación. Entonces yo no tuve un acto de irresponsabilidad. ¿Fui a quién? Yo no soy abogado, fui y consulté al que más sabe, un excelente profesional que me dio la garantía de que eso estaba dentro de la legalidad. Y fui y voté igual que votó el resto del directorio. Y después de que surgieron voces de que en Ecuador... Eso que usted vota, perdóneme, quiero ser precisa, ¿también lo vota Cami? Lo vota Cami, lo vota todo el directorio, fue por unanimidad. Después pasan los meses y entraron a existir denuncias desde Venezuela, desde Ecuador. Entonces, ante las denuncias desde Ecuador, el directorio, creo que fue en agosto del año siguiente, resolvió rescindir, dejar sin efecto el contrato, cuando Ecuador manifestó voluntad de continuar con la negociación. Entonces, yo en eso quiero ser bien puntual. Hay en el autoprocesamiento figura de que se hizo sin contrato antes de julio. Quiere decir que yo no tengo nada que ver con que se haya hecho sin contrato porque yo entré en julio. Después, voto algo con una opinión jurídica favorable. Ahora, yo les pregunto a ustedes, mañana tienen el honor que los designen para una empresa por su capacidad y se encuentran con que tienen que votar algo. Dice, y hay un informe jurídico. Y van a pensar, todos los administradores van a pensar, pero capaz que me aplican el abuso de funciones. Digo algo más ridículo. En el Parlamento, ¿cuántas leyes inconvenientes se votan? Bueno, habrá capaz algún fiscal que va a decirle a quienes votaron la ley que le hicieron un daño y cometieron un abuso de funciones. Pero lo más claro es las empresas públicas, todo el que está en algún cargo de gobierno y tiene responsabilidad ejecutiva. A mí me da la impresión que no quedaría ningún intendente, ningún político que tenga responsabilidades ejecutivas si se aplica con la dureza que me aplicaron a mí por el simple hecho de votar. Y con otra condición, no conozco a nadie de Trafigura. No tengo, como no conocí ninguna empresa, ¿no? Tanto es así que creo que el fiscal estuvo muy bien, en puntualizar en una cosa, en decir que nos abrieron las cuentas bancarias, que no encontraron ninguna irregularidad. La mía es una risa. Hoy tiene 40.000 pesos en caja. Yo soy un hombre de clase media, como todos los que reciben un salario y llegan a fin de mes haciendo cuentas. Tengo una familia que es de clase media, que nunca estuvo en mi objetivo la riqueza, estuvo en mi objetivo el crecimiento, el aporte a la sociedad, luchar por la gente, ¿no? Usted dice que fueron revisadas sus cuentas. También ha declarado que en esa situación usted puso todo sobre la mesa, es decir, conocieron toda su vida y no ha habido ningún tipo de enriquecimiento. Dice, me revisaron mi vida, revisaron mis cuentas bancarias, el uso de las tarjetas corporativas, vieron que todo está correcto, agrega de los 40.000 pesos y también dice que hoy, después de nuestro programa, se reúne con el doctor Barrera. No, antes ya me reuní. Entonces vamos ahí. Sí. Venía de mañana en la ruta y lo entrevistamos para Caro y me decía que, bueno, nos dijo que se sentía manoseado, indignado y caliente y que se iba a reunir. ¿Qué le dijo el doctor Barrera? El doctor Barrera primero es un amigo, fuimos compañeros en el Parlamento
me manifestó que había que apelar, porque yo no podía asegurar una apelación si el profesional que me asesora me dice que no es conveniente. No, me dijo que había que apelar, que había mérito para la apelación, que tiene la confianza que se va a revertir el fallo. Y bueno, es la lucha. Ahora, en estas cosas, cuando usted dice que hay honor en juego, parecería que es como la metáfora de la lechera, ¿no? Esto ya la leche está derramada. Sí, o sea, por más que se apele y que haya otras circunstancias, esto parecería ya haber generado un daño. No es apelación, ¿no? Porque no hay un procesamiento, claro, sino hay una acusación. Exactamente. Ahora, lo que el doctor Barrera va a contestar la acusación y después viene la opinión de la juez. Pero les doy un dato que no me quiero olvidar, porque me parece muy importante. Yo de las satisfacciones grandes es que tengo más de 1000 mensajes de todo tipo, pero voy a destacar 3. Recién estaba entrando, el intendente Enciso me mandó la solidaridad y todo el respaldo en lo que esté a su alcance. El ex intendente Giacchetto... primero del Partido Nacional y segundo del Frente Amplio. Que fue intendente, emocionado y con lágrimas me manifestó la rebeldía y yo mucho se lo agradezco. Y el ex diputado Álvaro Vega, presidente del Frente Amplio de Florida, me hizo una manifestación pública, en Radio Florida, dejando en claro que no había ningún gesto, ningún acto de inmoralidad. Para mí eso es fundamental porque cuando uno pasa por la vida, si habremos tenido discrepancias con Enciso, con Giacchetto, con Vega, pero que exista esa línea de que en los momentos difíciles los políticos podamos tener... Recapitulando, lo que dice el fiscal Pacheco, y ahí aparece usted involucrado, por eso también pide el procesamiento, dice, acá hay 3 cosas que son graves. Una es que estuvieron meses operando un ente público con esta empresa sin un contrato. Eso ya es irregular, dice Pacheco. Lo segundo, dice, y fundamentalmente, es que no hubo ningún proceso licitatorio. Y en tercer lugar, que hizo de trader, de intermediador comercial, ANCAP, algo para lo cual no está facultado por su ley orgánica. Todas estas cosas estaban planteadas cuando usted ingresó al directorio y cuando usted se interesó en el tema. Bueno, no, lo primero ya lo aclaré. Sí. Sin contrato yo no actué porque fue de enero a julio, y yo asumí en julio y ahí se firma el contrato. Respecto a eso, el tema es que ya estaba operando, Trasfigura había sido elegida y estaba operando. Y lo que hicimos nosotros es aprobar una resolución, una RP, resolución presidencial, que ya estaba vigente. Del presidente del directorio. Del presidente del directorio. Entonces lo que hicimos es aprobar la resolución presidencial con asesoramiento jurídico previo. Entonces me parece que es absolutamente claro porque el tema es muy puntual. No operé, no estando yo, no se actuó. No hubo operación sin contrato. Cuando el lío, el problema, vemos que venía raro, se dispone la resolución del contrato, la terminación del contrato, y lo que hice yo es votar con informe jurídico. Está claro. Entonces ahora va a apelar, porque así lo asesoró su abogado, el doctor Barrera. Recién estábamos viendo que la jueza ya empezó a citar para ratificar el pedido de procesamiento. ¿Cuándo ingresaría su apelación? Bueno, no, el tema es que creo que hay una audiencia, esto es estrictamente legal, ¿no? Porque técnicamente es una audiencia donde comparece mi abogado conmigo y ahí si tenemos documentos para agregarlo, es la oportunidad de agregarlo y de presentar los descargos a la solicitud de procesamiento. Y creo que es muy importante, los demócratas siempre tenemos que creer en la justicia. Yo creo en la justicia. Creo que la justicia está dirigida por hombres que también pueden equivocarse, como nos equivocamos todos. Acá yo no hablo de buena o mala fe, lo que sí manifiesto una indignación porque creo que en mi caso es absolutamente injusto. ¿Estaba consciente de que podía pasar esta situación? No. ¿O esto estaba fuera de su imaginario? Lejísimo de la jugada y te digo que me probó el corazón. Porque lo primero fue, digo, ¿qué es esto? Quedar hirviendo de bronca, el corazón latiendo
a paso duro, y a los 61 son los infartos terminales, ¿no? Me probó el corazón, me lo han probado varias veces, ¿no? Capaz que alguna vez le ganan a mi corazón, pero... Dicen que al final perdemos todo, pero... Al final perdemos todo, pero vamos a luchar. En esta vida corta, lo más importante, que pase lo que pase, yo estoy convencido que vamos a revertir este tema. Si no logramos revertirlo, seguiremos peleando para adelante. Incluso algo que yo tenía dudas, porque mi objetivo en el futuro es ser intendente de Florida. Quizás me toca perder o ganar, pero voy a estar en octubre luchando por ser diputado de Florida en la primera elección, porque uno es rebelde, ¿no? Y la rebeldía es el mejor voto de aprobación sobre la vida de uno, es el voto en las urnas, ¿no? En la vida de los políticos. Y bueno, yo en vez de meterme en casa, voy a salir a dar más peleas. Bueno, hoy decía de Faúndez, con quien hablábamos también en Informativo Carve, especulaba, era una especulación de él como abogado penalista, que esto, aplicándose el Código Viejo, que es el que se está aplicando, puede llevar por lo menos un par de años más. Es decir, que las próximas elecciones muy probablemente transcurran con las personas sobre las cuales hay pedido de procesamiento en la misma situación que ahora. Hay un pedido de procesamiento que quizás la jueza ratifique o no, porque puede no hacer lugar también al pedido del fiscal, pero sin condena todavía, o sin sentencia, mejor dicho. Sí, esos son los pasos. Yo algo conozco porque, entre otras cosas, entre muchas actividades que he desarrollado, yo 8 años tomé declaraciones penales. Yo en esa época estudiaba, tomaba declaraciones penales y plantaba cebolla y ajo en la zona de La Macana, que como ya soy viejo, hay pila de gente que se ríe cuando cuento esas historias. También algún día jugué al fútbol y jugaba en el glorioso Peñarol de Florida. Salí campeón de la B, pero salí campeón de algo, ¿no? O sea, la vida es de altos y bajos. Y bueno, y ahora a mí me toca demostrar si hay garra, ¿no? Uruguay no hubiera ganado el Mundial del 50 si no había garra. Y acá no es tan grande como el Mundial, pero yo tengo que tratar de dar vuelta al resultado. Este es su Mundial. ¿Le doy alguna mirada de lo que dicen en las tribunas? ¿Cómo no? Voy a Lorna Pintos, que dice, gran persona, muy querido él y su papá, y totalmente humilde. Voy a Guzmán Troncayo, es una persona muy honesta y derecha. Yo creo que es parte de un tema de política. Como no hay otra opción que procesar los dirigentes de izquierda, había que acomodar un poco la cosa, o sea, había que pedir el procesamiento de uno, dice este señor, de la derecha. Mariela Siragusa, buenas tardes. Si el señor invitado no cometió ningún ilícito, se probará y quedará libre de toda sospecha. Daniela Fontes, no hubo enriquecimiento en los directores ni en Sendic. Carla Ruétalo, lo más limpito dentro de la política, habla de usted. Terrible persona, honesta y trabajador, muy buena persona, querida en Florida por su trayectoria. Y voy a Clara, y dice, bueno, que si usted no recuerda que algunos amigos suyos políticos le dijeron, pegale a Sendic que es negocio, y que él dijo que no. ¡Qué horror! Hay gente mala y sucia en la política. También escriben de Cerro Chato, mire que viene de más lejos la cosa. Washington González dice, fuerza Juan, buena persona y flor de tipo. Pero Cerro Chato es Florida también. Sí, este es un hermano. Son 3 departamentos. Pero claro. Tenés a Durazno, 33 y Florida. Van todos los nacimientos a 33 porque el hospital queda en 33. Exacto. Es la riqueza de caminar mucho. Ese es el Percha, un amigo y un hermano. Bueno, pero este comentario pero es la justa. Es como que se iba mi padre, ¿viste? Sí, pero después hay gente ahí que sé que escribió, que es del Frente Amplio, y yo les agradezco mucho porque han tenido un respeto muy grande sobre mí siempre. Y eso que yo soy duro. Ahora, soy duro porque discrepo con pila de cosas y yo defiendo lo que creo. Ahora, sería incapaz de ensuciar la moral de alguien por cuestiones políticas. Tenemos que hacer una pausa y luego volvemos.
pero le agradecemos muchísimo que nos haya ayudado en este primer tramo del programa a tener una visión interna de esta situación que desde ayer de alguna manera está en la mira de todos nosotros, pero especialmente para muchos su situación fue una de las situaciones que pudo agregar una cuota de sorpresa. Y usted lo decía, para mí absolutamente, estaba muy lejos de esta situación. El doctor Barrera será entonces su abogado defensor. Sí, el doctor Barrera, absoluta confianza, pero es como que me defendiera un hermano, ¿no? Hemos vivido en torno a Jorge Valle años ambos. Tengo una anécdota, ¿hay tiempo? Brevísimo. No, en la crisis del 2002 estábamos todos muertos en el Parlamento y Jorgito le hace una imitación exacta. Barrera. Sí, le hace una invitación fantástica de Jorge a Rubén Díaz. Rubén estaba peleado con Jorge y dice, me llama el presidente. Y entonces va y habla y se da el diálogo y viene con una bronca bárbara porque le dice, pero no han resuelto el tema y usted qué está haciendo que no lo saca adelante. Bueno, viene enojadísimo y era Jorge con su característico humor que hace una broma para distender un poco la jornada del 2002, que es cuando estábamos luchando por los 1.500 millones de dólares para tratar de sacar el país adelante. Son las cosas hasta en la noche oscura, si no hay que ver la película La noche más oscura de la vida de Churchill y cómo enfrentó aquellos tiempos y cómo derrotó a Hitler para que no pasara una tragedia en el mundo. Y qué mal se lo pagó Inglaterra, ¿eh? Y bueno, es la vida, ¿no? Porque pero no después, hubo votos para esas elecciones después. La historia te reivindica, ¿no? Muchas gracias por su presencia esta tarde. Un gusto. Breve la pausa, amigos, seguimos en vivo. Esta es La Tarde y la compartimos en casa.